Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelotti Televisión. Hoy vamos a hacer una revisión de lo que fue el fenómeno Operación Triunfo. Lo vamos a hacer en plan artístico. Vamos a hablar con dos de los creadores del espectáculo, porque lo que en un principio pudo nacer como una especie de mesa redonda, ha acabado en una especie de performance y algo con más profundidad. Vamos a hablar con Mare Cabrera y con Pedro Ayose, que son los creadores de este acto, que va a tener lugar, no me quiero equivocar, el 13 de agosto en el Almacén, y que ya está todo vendido. Pero bueno, vamos a hacer un poco de boca que siempre sienta bien y por lo menos también promocionar las cosas que se hacen aquí. En primer lugar, vamos a saludar a Mare Cabrera. Mare, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias ¿Todo por bien? tenernos aquí. Todo muy bien. Todo bien. Luego vamos a hablar de tus podcasts y tal. Luego tendrás tu espacio único. Pero muy bien, ahora gracias. vamos a saludar a Pedro Ayose. Pedro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Súper bien. Súper bien. Así que muchas gracias por traernos, por invitarnos y por darnos un poquito de voz. Eso es, bueno, pues en lo que se pueda. Vale, y luego también hablaremos contigo de los proyectos, también son gente muy creativa, que no paran. Venga, vamos a empezar un poco porque aquí lo que estaba hablando es esa pequeña introducción sobre el fenómeno Operación Triunfo, que se llama Cruza la Pasarela, es el espectáculo, pero vamos a ir a la génesis y después nos vamos a centrar en Cruza la Pasarela. ¿Cómo surge esto? Porque en un principio me decías que surgió, no sé, con Pepe Betancor, en una especie de mesa redonda. ¿Cuál fue ¿Cómo te llama en este caso, Pepe? ¿Qué te dice y cómo se inicia esto? Pues a raíz de una exposición del artista tinerfeño Cristóbal Tavares en el Almacén, titulada Fiesta, en la que trataba el tema de las fiestas populares a través de su obra pictórica, surgió la idea, de hecho fue idea, como bien comentas, de Pepe Betancor, de anexa, digamos, a esa exposición, hacer una conversación, una mesa redonda entre Pedro Ayose, Cristóbal Tavares y yo. La verdad es que funcionó muy bien, nos lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho, gustó al público y digamos eso, ese fue el germen de lo que ha venido ocurriendo después. Vale. ¿Cómo fue eso? Empezamos con ese. ¿Por qué? ¿Por qué gustó? Porque entiendo que sí se ha consolidado. No sé si lo llevaron por algún... o fueron cosas muy personales. Cada uno ponía en la mesa su sentir de la fiesta. Claro, yo creo que, mira, hay un punto en el que cada uno, también Cristóbal nos llama por este asunto en el que nosotros como artistas trabajamos mucho con las fiestas populares, nuestros referentes, los carnavales. Y luego también con el paso del tiempo creo que hay algo que hemos acertado, que es como usar este lenguaje como más desenfadado, más divertido, desde el humor, desde la comedia, con profundidad. Y creo que también hay algo, salvando las distancias, pero que nosotros tenemos como referente ese mundo Almacén de los inicios, de esos carnavales, porque para nosotros es como divertido y de repente contar como los temas que contamos, pero como desde ese lugar. Creo que también la gente va, es verano, la gente tiene ganas como de pasárselo bien y de esa nostalgia que está ahora como imponiéndose. Y creo que eso es como un súper acierto, un poco llevar ese lenguaje que nosotros creemos que había en ese almacén, que nos cuentan, que nosotros no vivimos. Y creo que por ahí ha sido como un acierto. Sí, ¿no? En este caso, no sé, las conclusiones que sacas tú, porque evidentemente en el Almacén nosotros también hicimos un trabajo sobre los modernos, la época aquella de los modernos, el entorno de César, y que fue como una especie de vergel de creatividad. No sé si también, ¿qué conclusiones sacaban en aquel momento sobre las fiestas? En la conversación la tratábamos pues de una manera muy individual, pero que luego puestas en común veíamos que teníamos los mismos referentes, la importancia que tenía en esas infancias. Todos, además, los tres tenemos más o menos la misma edad, procedemos de zonas rurales los tres, cómo esas fiestas populares fueron también la base de que nos ayudó después para crecer a nivel creativo. O sea, es muy importante, claro, no las denostamos, como digo, las reivindicamos. Ese origen de fiestas populares que a lo mejor otras personas ven con cierta altivez, pero para nosotros es de donde empezamos a aprender y donde vimos a otros artistas subidos a los escenarios, creando y dándonos cuenta que nosotros también en un futuro podríamos acceder a ese momento. Eso mismo decía Maxi Ferrer de ver a César Manrique y dice, venía disfrazado de Lapa, y entonces la gente dice, oye, pues me quedo con esto, claro. y después lo copié y creó una gente que luego iba a Madrid o a Tenerife y no tenía miedo, ¿no? A la hora de hacer cualquier locura. Claro, es que yo siempre digo que los que somos de familias humildes, de clase trabajadora, pues como que no tuvimos la posibilidad ni de ir a una obra de teatro, ni de ver pelis, ni de que tus padres te llevasen a una sala de exposición, a ver lo que sea. Entonces,
cuando llegaban las fiestas, yo me acuerdo de ir a la Sociedad del Porvenir a ver lo que sea en agosto por las fiestas de San Bartolomé, y aquello era como que yo me acuerdo de mirar todo porque yo decía, aquí hay algo que a mí me gusta, yo no sé lo que es, pero como que hay algo que me atrae. Y me acuerdo de ir a ensayar playbacks con mi madre, a la Murga Los Batateros, a las Murgas Las Revoltosas, y yo miraba todo porque yo sabía que ahí había algo que digo, esto a mí me encanta. Y yo, a veces cuando dirijo, digo, yo esto lo aprendí en un playback o estando en la murga. Claro, ¿sabes? Claro. Que luego son cosas como que parece que no, pero luego te ves ahí como en entornos más profesionales y pienso, yo esto lo sé hacer porque viví aquello de pequeño. Sí, hacía cantera. Claro, que a lo mejor la gente no se acuerda, pero en Lanzarote yo no empecé a viajar hasta los 30 años. O sea, ahora ya un niño de 5 años ha ido a más sitios que yo con 42. Y sabe comer japonés con palitos. Es que, yo no comí un japonés hasta los 30 también. Claro, ¿no? la isla también ha cambiado muchísimo en relativamente poco tiempo. Sí. Es que yo me acuerdo, hablando de Operación Triunfo 1, que yo fui muy fan, que claro, la gira de OT1 solo venía a Tenerife y Gran Canaria. Yo ya tenía 15 años, pero para mis padres era imposible. Vamos, ni se nos pasaba por la cabeza. Claro, y yo, por favor, quiero ir. Y es que ni no se te pasaba por la cabeza. Vale, vamos a parar. Ella es humilde. Vamos a parar antes de hablar ya de Operación Triunfo, porque me interesa mucho eso. Pero luego estuvo la segunda edición. Sí. Esa fue la de las Misses. Esa fue la de las Misses. Porque ahí el germen es. Cuéntalo tú. Claro, después de que funcionara lo de fiesta el primer año, se nos propone coger otro fenómeno de la cultura camp, de la cultura pop. Estamos todos con esas añoranzas, los cuarentones nos hemos puesto ñoños, y bueno, y se nos ocurrió hablar de un fenómeno que aconteció aquí en Lanzarote, ni más ni menos, con el gran escándalo de Miss Lanzarote 2000, que como recordarás llenó la prensa de esa época, y no solo la Canaria, también llegó a Península, porque varios miembros del jurado eran de Península, entre ellos el presentador Jorge Javier Vázquez, y dio entrevistas hablando del tema, porque fue un jaleo tremendo, porque las Misses se rebelaron ante lo que ellas consideraban que era una oportunidad que se les estaba robando de forma injusta. Porque había habido amaños y... Se supone, se dice, se cuenta, se rumorea que sí. No se puede decir tampoco. Entonces ellas estaban indignadas porque un tiempo no muy lejano atrás había ganado Helen Lindes, Miss España. Ella estaba haciendo ya carrera como modelo, y al final yo creo que ellas ahí les hizo un clic, dijeron, nos están robando una oportunidad, pues hasta de salir de aquí, de dedicarme a esto profesionalmente. Y yo creo que ya ellas se liaron la manta a la cabeza. En este caso, Pedro, esto es como, también claro, ahí estoy viendo la estética esa, es como media pop o medio... Sí. Pero por otro lado... Esos son cuadros de Cristóbal Tavares. Sí, lo estaba viendo, y la pregunta es como algo... No sé si estás viendo un revival, porque las Misses o los concursos de belleza han sufrido como una especie de denostación por tal, pero por otro lado yo no sé si ahora es como algo que la mujer, si decide hacerlo, lo puede hacer. Sí, total. No sé si salió esos temas. Claro, es que yo, a ver, evidentemente rechazamos todo lo que tiene que ver con la cosificación de la mujer, con determinados cuerpos, evidentemente, pero hay algo, y sobre todo en ese momento, que era una oportunidad, lo que hablábamos antes de que cuántas presentadoras, actrices salen de haberse presentado incluso al concurso de Miss de su provincia, haber llegado a Miss España, como que también fue una oportunidad para muchas personas que no podían ni estudiar, ni siquiera soñaban con ser profesionales de la cultura o del arte. Y como que en el caso de Miss Lanzarote 2000 hay algo importante, que es como un grupo de chicas de Lanzarote. Qué importante es que ahí dijeran en pleno escenario, oye, no salimos... está pasando esto, reivindicativo, ¿no? ¿Sabes? Como que también lo podrían haber dicho de otra manera o callarse, pero no, ellas fueron valientes y dijeron, venga, esto está pasando, lo contamos, y que sea lo que sea, hijo, es también importante, y como que yo lo valoro un montón. Sí, ¿no? Y aquí ya ustedes ya van mutando en la forma de contar esa historia, ¿no? Claro, ahora en ese momento vimos que funcionaba, que cada uno cogimos este evento de Miss Lanzarote 2000, lo tratamos de forma individual y luego lo juntamos y vimos que funcionaba. Entonces se nos ocurrió, bueno, y nos invitaron a participar otro año, porque la verdad es que el año pasado fue un éxito, se llenó el almacén, y nosotros tan felices. Por eso decidimos elegir otra temática para este año.
Pues vamos allá, venga, no sé, el que quiera. Crucemos la pasarela. Crucemos la pasarela. Estaban hablando antes, el que quiera, se abre fuego. Un poco la idea es el boom que fue. Sí, y cómo Operación Triunfo 1 cambió absolutamente todo. Es verdad que nosotros siempre lo hacemos desde nuestra perspectiva, nuestra vivencia, pero es que Operación Triunfo 1 yo creo que cambió el panorama, la industria de la música, la industria de la televisión, cómo consumimos de repente ir a conciertos, comprarte un CD. Yo creo que fue un fenómeno fan que no se vivía desde hacía muchísimo tiempo. Sí, ¿no? De hecho, yo recuerdo que se vendían los CDs por programa, es decir, por semanas, y iban al top ventas y estaba Operación Triunfo 1, 2, 3, 4 y eran todos de esos. No sé cómo lo recuerdas tú. Claro, fue importantísimo porque nos podíamos ver reflejados en estos 16 jóvenes. Eran gente humilde que no tenía contactos con la industria musical, que simplemente fueron a un casting y fueron seleccionados. Entonces tú te podías reconocer en esa gente que estaba haciendo esas cosas tan importantes. Estábamos comentándolo antes, ¿no? Fue un programa que tenía un 60% de SARE. Un programa en que todas las noches que había gala había 3 millones de personas mandando mensajitos para salvar a su favorito. Y es lo que dice Pedro, cambió la industria musical. ¿Te gustará más? ¿Te gustará menos? Está claro que fue un revulsivo y que el fenómeno fan lo reactivó, como dice su propio creador, Josep Maria Mainat, como no se recordaba desde los grecos, desde las grecas. Y los pecos, los pecos, las grecas no, los pecos. Sí. Entonces, en fin, claro que tenía importancia. Y como nos hemos puesto, eso, como estaba diciendo antes, ¿no? Con esa añoranza y esas ganas de rememorar esas épocas, porque también es de donde venimos, pues hemos escogido este tema y lo vamos a desarrollar, como dice Pedro, desde nuestros puntos de vista, lo que supuso para cada uno de los tres, en forma pues de show y con risas y alegría. Sí, ¿De cómo será el show? Sí. ¿Hasta dónde se puede hablar? Mira, lo primero del cómo será el show es que hay una artista invitada que no vamos a soltar nada. No, nuestros labios están sellados. Total. No se puede. Va a venir mucho cantante de Operación Triunfo 1 este verano a Lanzarote. Sí. Ya este fin de semana viene Bustamante, ¿no? Bustamante, después viene Bisbal y con nosotros pues ya veremos. Y en Cruza la Pasarela también. Pero al final los que están dando pistas son ustedes. ¡Hombre! Bueno, pero para que se quede la gente como con ganas. También te digo que no se fíen de nosotras. Que a lo mejor estamos soltando cosas que luego no. ¡Ah, sorpresa! Total, sí. No, y es una pieza, lo que decía antes, hecha con profundidad porque, oye, nosotros estamos trabajando hace casi un año porque hacemos como cuando terminamos para el próximo año qué tema, pero también desde la diversión, desde el respeto y desde cómo, de alguna manera, aspectos insignificantes de la vida son importantes. Y yo creo que Operación... ¿En qué sentido? En el sentido de que tú dices, ay, Operación Triunfo 1, pero Operación Triunfo 1 a mucha gente, aparte de los concursantes, les cambió la vida, era el mundo academia, yo sentía como que, wow, pues igual yo puedo ir a una academia como a formarme, que eso en mi cabeza ni existía, y creo que fue importante para mucha gente de una determinada generación. Claro. ¿Cómo se ha portado el tiempo 20 años después? No sé si lo analizarán o los preguntarán. Con los chicos, con el formato, los que triunfaron, los que no triunfaron tanto. Porque la vida luego ha habido, ¿no? Se hubo un revival y ya algunos fueron de por hecho, otro... la ganadora del concurso en sí no ha podido... Bueno, se sigue dedicando a la música, que eso creo que es un éxito tantos años después, ¿no? Total. Pero es verdad que, bueno, pues Bisbal ha tenido una carrera, digamos, más importante a nivel internacional. Chenoa, aunque en sí está vinculada con la música, no tiene una carrera en sí, ¿no? No saca un disco cada X tiempo, pero está vinculada a los medios. O sea, luego también ves cómo ellos aprovecharon esa oportunidad para, algunos de ellos, para entrar en la industria televisiva, musical, de la forma que sea, ¿no? También hablaremos un poco de eso, pero sobre todo vamos a poner a la gente en contexto, que es algo que también hicimos el año pasado, porque claro, ¿tú te acuerdas de hace 25 años de todo? Pues no, porque muchas cosas las has olvidado. Pues es un ejercicio, vamos a meternos en una máquina del tiempo y les vamos a recordar qué estábamos haciendo nosotros hace 25 años, quién gobernaba, qué escándalos había en esa época, sociales, políticos. O sea, abonamos el terreno para después
cruzar la pasarela. Cruzar la pasarela. No sé si también, hoy en día un programa podría tener un boom así. Creo. No, Porque todavía antes se no veía lo más sé. la tele, ahora Sí, ya yo cada- creo que sí, que había, bueno, que había redes sociales, algo, cosas más sí, cortas que había también. algo como de Sí. sentarte un lunes con toda tu familia o con tus amigos para ver un programa. Eso yo creo que ya no va a pasar nunca más. Sí. Como Sí, de los vez en cuando hay formatos ya- algún formato que, como La Isla de las Tentaciones en su momento, que fue un boom la Sí. primera, Pero ya hay algo que las formas de consumir son sí. diferentes, Los hábitos, son más sí, los rápidas, hábitos son son diferentes. diversas. Ya no quedamos para ver una serie con tus amigos, ni una final de nada, Sí, sí, sino sí. ya tú la ves, si no la ves en redes o te la pones en la plataforma digital de esa misma cadena. Wow, pero fíjate, creo que eso también era importante, el sentarte a una hora con tu familia después de cenar o cenar juntos. Venga, todos. Compartir ese momento. Y sí. eso hay generaciones que no lo han No. vivido, ni lo han ni siquiera olido. No, y luego también tenía el componente de reality, porque era un Sí, reality Claro. en el que veías un poco Sí. Claro, había Canal 24 horas desde Sí, prácticamente el primer sí. momento. las relaciones entre Sí, ellos. porque de hecho, viendo entrevistas para documentarnos, Josep María Mainat dice que la inspiración del programa fue Gran Hermano. Claro. Claro. Que veníamos de Desde el eso. primer momento. Lo que pasa es que ellos querían un Gran Hermano en el que los concursantes hicieran cosas y no estar echados en los sillones. Efectivamente. Tal Claro, cual lo dice. efectivamente. Y por eso se les ocurrió, como ellos eran productores musicales y venían de hacer espectáculos en Península musicales, pues eso les hizo pensar, pues música, como podían haber sí, hecho sí. otra cosa. O sea, Total. Y también viendo Operación Triunfo 1, que a veces decimos, ay, la sociedad no avanza, no sé qué, te das cuenta en todo este tiempo que ha pasado, que Sí. hemos avanzado, Sí. que hay temas ¿Sí? que... sí. El trato a Sí. las concursantes El femeninas, trato, Sí. los comentarios sí. sobre los físicos, Sí. eso ahora es impensable. Sí. Bueno, vamos, Sí. creo yo que Sí, 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 impensable. todo es... Como que también rescatar lo luminoso y como sociedad, que a veces siempre nos atascamos como, no, en esto no, sé que hay mucho, pero te das cuenta de todo el avance que ha habido en... Pero tú eres un artista, los dos, creadores. Bueno. ¿Cómo a veces el encorsetamiento, no sé si lo ves de una... Porque por un lado, el respeto, el trato, todo eso Sí. tenemos que mejorar, pero por otro lado, ya el humor cada vez está siendo más constreñido, enseguida en cualquier cosa te puedes... Yo el otro día Sí. veía chistes de Manolo Vieira y se saltaba Sí. el gangoso, ¿verdad? Ya, sí que hay el mariquita, aspectos ¿verdad? que no se pueden, ya. Sí, hay determinados aspectos que igual hay que darles una vuelta, y con esa vuelta y con ese pensamiento y con ponerte seguramente como de una manera como más profunda, más fina creativamente, se le da una vuelta y puede Y suceder. sí. Pero luego hay sí determinados temas que dice qué bien que ya esto, o determinados comentarios que ya nos ponemos como la alerta y decimos, oye, esto ya, qué bien que no se diga, que no se pueda hacer y que todos seamos como responsables. Claro. Tú en este caso, no sé si tú, además una mujer con personalidad, no sé si se trata bien a la mujer. En este caso, ¿crees que ha habido una evolución positiva? Ha habido una evolución positiva y en Operación Triunfo primera edición estaba todo un país pendiente de los kilos que perdía una de las concursantes. Me parece que por suerte hemos evolucionado, porque una cosa es, como comentas, que quizás ahora pues hay más control en lo que se dice porque ofende y claro, eso le quita al humor cierta libertad, y otra cosa es que estemos todos pendientes de que esta señora se pese. Tú imagínate si llega a ver las redes como hay ahora, el movimiento de odios que hay ahora en redes, Sí. ¿qué hubiera sido de Rosa López? Si aparte de la presión televisiva, también Buah. en esa Sí. época, Buah. es que es horrible. Sí, sí, Y sí. ves, de verdad que ves el programa y dices tú, ¿en serio? Esto era... o sea, ¿era tan necesario que ella encajara físicamente con el resto? Sí. Cuando cada una tenía su físico, sus características. Y también lo que hablábamos antes de ser de entornos rurales, de pueblo, hay algo como de risa y de Sí. tratar a las personas que eran de pueblo como, venga, que vienen tus padres, venga, a ver si hablas Un bien, paternalismo. clases de dicción y no sé qué. Y ahora que estamos con todo este asunto de, oye, los acentos, las raíces, qué importantes Pero ahora no son. me estoy acordando, en Operación Triunfo hubo una entrevistita que le hacían a ellos, y entonces se la hacen a Bisbal.
Vale. y le preguntan a Bisbal que cómo hizo el casting. Y entonces dice que se le pasó el casting de su pueblo o de la zona que más cerca le tocaba en Andalucía, pero se dio cuenta que en Barcelona todavía podía ir porque era el último y podía tal, si cogía un coche. Entonces, él contaba, hablando tal, y había público. Y entonces estaba hablando y dice, no, yo cogí el coche y me planté en la casa de mi tío Pascual. Y entonces, claro, dice, claro, como, Claro. mi tío Pascual. Entonces, la gente se rió. Ese concepto, como dices tú, de Hombre, la naturalidad claro. y de... El tipo se quedó parado como diciendo, he dicho ¿Qué he algo dicho? Total. Y es lo que estás diciendo tú, de esos Sí. entornos. Chicos, es que estaban Eran gente- verdes. Claro, y eran muy jóvenes, No y tenían era- enchufes en la industria, eran No. gente normal que se presentó a un casting y muchos de pueblo. Sí, Claro. alguna, porque creo que eran chicas, alguna era hasta menor de edad, podía ser, o estaban... Había... Natalia era muy jovencita, no sé si tenía 17 para Oh, 18. Sí, o 18 recién Exacto, sí. cumplido. Sí, 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 sí. Y claro, es que gente muy joven que Claro, que de repente- a la televisión. Claro. Eso es complicado. Ya casi nos hemos ido de tiempo, quiero hablar un poco de los proyectos personales. Para los que no puedan ir, es verdad que en el almacén que caben 150 personas. Yo creo que no llega a 150. No llega. ¿Habrá alguna otra oportunidad? ¿Hay una segunda? El año que viene. El Si año nos que- vuelven a llamar para hacer otra cosita el año que viene. Ya este año, en principio, solo tenemos prevista esta Un actuación. Pero mira, a ver qué voy dice a romper Pedro. una lanza. A ver, lanza. Para la isla en general. Demos también oportunidades de que las funciones, las películas, las piezas escénicas, lo que sea, se puedan hacer 2, 3, 4 veces. Porque a veces Sí. también hay un momento que se traen producciones de otros lugares una vez y, oye, pues igual hay una persona que no puede ir ese día. Son espacios muy pequeños. Sí, claro, sí, totalmente. Son espacios pequeños. lo digo un poco para todo. Eso no se como- graba. ¿Se graba? No. 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 Lo que pasa en el almacén queda en el almacén. Mira, eso también. Totalmente. nos lo apuntamos. Personalmente lo prefiero. No es porque uno vaya a cometer ninguna locura, Bueno. pero creo que nos quitaría un poquito... A ver, la gente Sí. saca el móvil, aunque te digo una cosa, sorprendentemente, estos años, familia que me pide después, mándame vídeos, digo... Muy poco. La gente se sí, queda sí. con el móvil en el bolso. Sí, Yo no súper. sé si es porque están en shock de ver lo que estamos haciendo, pero apenas hay... No, y la gente Sí. que acude Sí. tiene cierta... Sí, total. Sí. Que nosotros damos Interés. la posibilidad Sí, de si sacar quieren, tu móvil, graba lo que no hay tú quieras. problema. Pero es verdad que la gente ahí es súper respetuosa. Disfrutan y- el momento, sí. además es 1 hora y cuarto, tampoco es una cosa larga y está la gente concentrada. ¿Cómo cae el 13 de agosto? ¿En qué día cae? Es un jueves. Bueno, un jueves. Está bonito. Animado de Sí, verano. sí, sí. Verano, Y jueves además por la me tarde. encanta cuando incluso hay veces que no voy en este caso no podré ir porque me gustaría ir, pero no puedo ir porque está lleno. Pero me gustan los días del almacén cuando hay Sí. cositas porque la gente baja y el bar luego está muy Sí, entretenido. Sí, Le eso da es muchísima divertido, vida, es sí. divertido, La verdad que sí. divertido. Bueno, antes de terminar, entonces, empezamos por Mare. Por favor. Proyectos, te estoy viendo unos podcasts interesantes. Coméntanos un Sí, poco sí, y se- otras cosas que estés haciendo. Lo que... Se nos ocurrió a Hazel Rodríguez y a mí, ahora en verano, como no tenemos nada que hacer, ¿sabes? Y descansar se ve que no es una opción. Tú eres docente, tú eres... Yo soy maestra, sí, sí. Bueno, pues grabar una serie de conversaciones con gente que forma parte del tejido cultural de la isla, aprovechando que la verdad que tengo la suerte de tratar y conocer a muchos de ellos. Y estoy muy contenta, se llama Cómete un higo conmigo, lo grabamos debajo de la higuera y el moral en casa, y pues eso, viene gente de la cultura, ha venido Lana Corujo y Fara Melián, ha venido Pedro Ayosi y Cristóbal Tavares, y bueno, no quiero desvelar más para que lo vayan viendo, sale semanalmente y voy subiendo en Instagram trocitos de los capítulos y luego los pueden ver enteros en YouTube. Yo creo que están amenos, agradables. Yo te he visto en tu propio, claro, pero es personal, tu Facebook personal. No sé si, no sé, tú los compartes. Yo lo subo en Instagram, subimos el reel y ahí ponemos el enlace para que vayan a YouTube en el canal de Mare Cabrera y vean el que quiera puede ver el vídeo entero, la conversación completa. Más una conversación tranquila, relajada, sin prisa. sí, estuve viendo. Muy bien. Yo estoy muy contenta y los invitados también están muy contentos, así que genial. No, la verdad que sí. Vi el de Lana Corujo y la verdad el fenómeno, la verdad Sí, que... increíble. Además, muy- ella es maravillosa. Sí. Con esa cara así como muy de niñita, parece... Es una mujer muy especial, muy inteligente y con un talento enorme que nos va a dar muchas alegrías a los lanzaroteños. Y el fenómeno de su libro, no sé cuántas ediciones lleva, no sé si 20. Y ahora la van a traducir no sé cuántos idiomas. Sí. Pues la verdad O sea, que que sí. maravilloso. Lo tengo comprado y tengo que dedicarle. No, Pues busca un huequito. Estoy en espera, Te pero... va a encantar. Y de hecho no la he llamado porque quiero leerme el libro. Claro. Para Ah, hombre, hacerlo- claro. Sí, sí. Pero claro, tengo
Lista, espera, tengo que pasarla al siguiente y abordaré. Pedro, en primero, antes de tus proyectos, Sí. enhorabuena porque vi, no sé otros trabajos que has podido tener, pero vi el de Juana Saavedra y fue un bombazo, la Muchas verdad gracias, que sí. la mejor. ¿Tuvo Sí, recorrido? tuvo su recorrido Sí, su ahí festival. importante en festivales internacionales que de repente dice, wow, esta pieza dónde va a llegar, pero luego encaja en muchos sitios y al final una historia como la de Juana se puede ver en ¿Por qué casi todo gustó el tanto? mundo. ¿Por qué crees que gustó tanto? Wow, es que yo creo que Juana es una persona Juana increíble, que Juana te lo da absolutamente todo, que se entrega y creo que ahí ya tampoco había mucho más que hacer y que luego tanto José y yo como que lo dirigimos tenemos una relación tan cercana y tan profunda con Juana que solo era como estar con ella, cuidarla. Sí, pero yo he hecho documentales y tenía corazón, ¿sabes? Sí. Y Tiene eso- ahí como... Sí, pero eso también te lo da pues la cercanía y la relación. Yo soy vecino de Juana Saavedra de toda la vida. No, y tenía una estética muy interesante. No sé si los proyectos van por ahí. Sí, por yo documentales. sigo con Juana Saavedra ¿Sí? en mi filmografía. Estoy terminando de editar ya el documental de Las Revoltosas, Claro, que ya literatura llevo con infantil, él femenina. un montón de años. Y estoy escribiendo también con José Martret el guión de una película que se titula Yesenia, sucede en Lanzarote y pronto habrá noticias preciosas sobre Yesenia. Pero que te iba a decir, el otro día dije yo, tengo alguna idea y quería escribir algo que podría ser para una novela o podría ser para un guión. Pues escríbela. Pero quita mucho tiempo, ¿no? Tengo unas vacaciones ahora, estoy Pues, pensando. Pues ya sabes, escribe. te lees el libro de Lana y Sí, después te pones a escribir. Sí, escribe. Claro, entonces... Que sí. Escribe a tu manera, con tu forma. Sí. Además que ahora ya está este mundo que no hay reglas, Sí, no que se premia lo personal, la originalidad. Sí. Yo a mí también escribir a veces es como la parte del proceso que más me cuesta. Ya. Pero porque también es la más, para mí por lo menos, es la más vulnerable y la más personal. Hombre, personal es... A mí no me cuesta porque estoy acostumbrado, en el sentido de que yo escribo artículos para tal y lo que Claro. tal, más o menos. Pero claro, eso no es un artículo de No. folio, eso tiene que dar una continuidad, tienes que tener y tienes que llenar y cada personaje tienes que desarrollarlo Sí. y luego meterlo en un Sí. clic y dices tú, ¿por dónde empiezo? Y en lo que empiezo a pensarlo, Claro. ya me Pues agobio. eso te iba a decir, no lo pienses tanto. Sí. Al Y final va a ser el eso. tiempo y las vidas, eso sí, también la familia suma. y todo el rollo. Bueno, pues Pedro, y en este caso Mario, ha sido un placer. Esperemos que ese Igual. 13 de agosto vayan al bar del almacén y que se lo cuenten. No se va a grabar, no se va a repetir, pero en este caso lo único que sí, me imagino que esto ya se está consolidando. Llevamos 3 añitos, ya, Sí, casi, ya es una tradición. Ya es una tradición. Veraniega. Claro Total. que sí. Pues María, ha sido un placer. Nada, un placer Súper nuestro. gracias. Gracias a ti, Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ustedes ya escucharon y vieron, en este caso María Cabrera y a Pedro Llose, creadores, ¿no?, de Cruza la Pasarela, es principalmente de lo que venían a hablar, lo que queríamos decir ahora estaba hablando de que ya está todo vendido, es muy pequeño la sala del almacén, y bueno, es ese retrato, ese análisis de 20 años después, no, 20 no, más, en este caso de lo que fue el fenómeno Operación Triunfo, ¿no? Y bueno, de una manera particular, empezaron casi como una mesa redonda y en esta tercera edición ya me imagino que ya empiezan a volar más en creatividad y seguro que va a ser un espectáculo más que agradable. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.